Revolución cubana hasta que comprobó que su idea de bienestar estaba montada sobre la restricción de las libertades individuales. Hoy, libre confeso, se siente un ciudadano del mundo con derecho a opinar sobre los asuntos y la política interna de los países que conoce. Las fronteras geográficas no son impedimento para expresar sin ambajes lo que piensa. En el 2010 recibió el máximo galardón de las letras. Este es mi invitado esta noche. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Mario Vargas Llosa es mi invitado de esta noche. Qué placer tenerlo aquí. Bienvenido a Venezuela. Pues el gusto es mío, muchas gracias. ¿Cómo lo ha recibido Venezuela? ¿Cómo Muy lo bien, recibió? muy bien, con mucho cariño. ¿Cómo lo recibió Maiquetía? Me recibió muy bien, con muchos periodistas. Fue un recibimiento que me sorprendió mucho porque no me esperaba tantos periodistas y además muchos amigos. Usted vino aquí hace 4 años en un foro parecido al de este, organizado por CEDICE. Me pregunto, a pesar que tiene pocas horas en el país, ¿ha tenido la oportunidad de ver si hay alguna diferencia entre la Venezuela que dejó y la que vio hoy después de 4 años? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, yo sigo bastante lo que ocurre en Venezuela, me importa mucho, como creo que a muchos latinoamericanos. Y creo que en estos 5 años pues han pasado muchas cosas. Una cosa muy importante es que ya no está el comandante Chávez, que era la figura que encarnaba en cierta forma el sistema, el régimen, lo que él llamaba el socialismo del siglo XXI. Eso hoy día ya no existe y lo ha reemplazado algo que es muy distinto. El presidente Maduro es una persona mucho menos carismática, es más una persona de aparato, más una persona que representa una burocracia, digamos, en el gobierno. Por otra parte, hay hoy en día en Venezuela, desde hace algunas semanas, un movimiento, sobre todo encabezado por los jóvenes estudiantes, universitarios, que es para mí muy interesante porque es un movimiento que yo creo que es democrático, que busca, digamos, una modernización del sistema dentro de la legalidad, dentro de la libertad, y que eso creo que ha cambiado muchísimo la atmósfera que vive Venezuela. Creo que en ese sentido, pues sí, Venezuela hoy en día es un país muy distinto de hace 5 años, ¿no? Fíjese que usted siempre ha sido un hombre muy crítico con relación a otros procesos políticos en los países. Uno, por ejemplo, recuerdo la crítica abierta que usted hizo a Carlos Salinas de Gortari en México, calificó como una dictadura perfecta. También el caso, por ejemplo, le escribió una carta a Jorge Videla, dictador de Argentina, e hizo una novela de Rafael Leónidas Trujillo. Así es, efectivamente, La fiesta del chivo. Correcto. Sí. Bueno, mire, yo he estado siempre contra las dictaduras, he estado contra las dictaduras de izquierda, las dictaduras de derecha. Yo creo que la dictadura es una humillación para el ser humano, lo asfixia, lo condena, digamos, a una vida mediocre y limitada, en la que no puede tomar iniciativas. Eso para un escritor es terrible, porque es la esencia misma de su trabajo, requiere una libertad para imaginar, para fantasear, para criticar, para expresarse. ¿Cómo usted siempre ha criticado la forma como se conduce esos países, ¿no? Lo que usted ha escrito o ha pues, hecho alguna crítica, pero ¿cómo evalúa la conducción del poder en Venezuela? Pues mire, yo creo que Venezuela ha tomado un rumbo equivocado, un rumbo que está contra la modernidad, que persigue materializar una utopía de tipo colectivista, de tipo socialista radical, que ha fracasado en todas partes donde se ha intentado. Eso es lo que llevó al desplome de la Unión Soviética, eso es lo que llevó a China a convertirse en un país capitalista, autoritario, pero capitalista, y a renunciar al socialismo, porque son países que descubrieron que ese sistema colectivista y estatista no crea riqueza, no crea empleo, más bien difunde la pobreza y al mismo tiempo sacrifica terriblemente las libertades. Entonces yo creo que eso es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela. No ha llegado, digamos, al extremo de Cuba, ¿no? Todavía quedan unos espacios donde puede manifestarse una oposición, pero con gran riesgo personal, ¿no? Y entonces yo hasta hace algunos años veía con mucha angustia el futuro de Venezuela. Hoy día no lo veo. Yo creo que ha habido en el pueblo venezolano una toma de conciencia de que este sistema es un sistema que de ninguna manera va a crear riqueza, ni prosperidad, ni modernidad, sino que va a seguir empobreciendo cada vez más a Venezuela y además violentando muchísimo las relaciones dentro de la propia sociedad venezolana. Y creo que eso está detrás de este gran movimiento iniciado por estudiantes, pero creo que abraza a mucho más sectores de la población. Ahí quiero llegar a la oposición. Fíjese que hay en la oposición 2 planteamientos. Un planteamiento que en principio llamó a la calle, a retomar la calle con el fin de pedirle la salida constitucional al presidente Nicolás Maduro.
Luego, pues eso se ha ido transformando y hay una presión por la liberación de lo que consideran presos políticos como condición para sentarse a dialogar, y hay otra oposición que piensa que a través del diálogo es la forma de que el gobierno puede cambiar su modelo político. Y allí le preguntaría a usted su opinión política con relación a ese planteamiento. Mire, yo no creo que sean planteamientos enemigos, creo que son complementarios. Es normal que en la oposición, donde hay pareceres diferentes, hay algunos que quieren mantener viva, digamos, la movilización, en tanto que otros aceptan pragmáticamente la posibilidad de un diálogo si este diálogo lo ofrece el gobierno. Pero creo que ambas cosas son complementarias, no son necesariamente enemigas. Creo que el diálogo existe porque ha habido una movilización que ha hecho sentir al gobierno de Venezuela que hay un sector muy amplio de la sociedad que es muy crítico, y eso lo lleva, digamos, a ese acto que ojalá sea auténtico, ojalá sea genuino, que el gobierno quiera realmente un diálogo para llegar a establecer algunos consensos que permitan la reconciliación de los venezolanos y una salida pacífica, democrática a la crisis que vive el país. Usted siempre ha alzado su voz, y fíjese que otros intelectuales, incluso mandatarios de otros países, no han alzado su voz o no han tenido una crítica más frontal hacia el gobierno de Venezuela. Usted incluso dijo que caían o se mantenían en una neutralidad. ¿Qué intereses cree usted que le impide a otros intelectuales que tienen el alcance como usted de influir? Bueno, hay intelectuales para no ser más frontal. Hay intelectuales que quisieran que América Latina fuera un continente de socialismo radical, de comunismo. Pues sí, yo creo que están equivocados radicalmente. Creo que ese modelo de sociedad ha fracasado estruendosamente, que los países que lo representan hoy día, que son Cuba y Corea del Norte, son dos anacronismos patéticamente frustrados, fracasados, de tal manera que no quiero eso para América Latina. Pero digamos, yo reconozco que hay intelectuales que no están en mi línea, que no creen en la democracia, que creen en las utopías sociales todavía. Hay intelectuales que comulgan, sobre todo con la izquierda, y creo que usted en algún momento abrazó la izquierda. Claro que sí, yo de joven, pues imagínese, de joven, cuando América Latina estaba llena de dictaduras militares de un extremo a otro, la aparición de la Revolución Cubana nos llegó de ilusiones, de esperanzas. Además, parecía que era una revolución que iba a conciliar el socialismo y la libertad. Eso es lo que creímos al principio, y entonces pues muchos nos embarcamos con mucho entusiasmo, hasta que descubrimos en la realidad que el ideal estaba muy lejos de lo que era la verdadera Revolución Cubana. Yo fui 5 veces a Cuba en los años 60, y desde mediados de los años 60 empecé a descubrir que la realidad no era exactamente la fantasía que nos habíamos hecho en torno a la Revolución Cubana. Y entonces empecé a hacer algunas críticas, hasta que finalmente vino la famosa crisis del poeta Padilla, que usted no la recordará porque usted es muy joven, pero sí la he leído, correcto. Pero fue una crisis que provocó una gran ruptura en el mundo intelectual, porque el mito de Cuba para muchos escritores, intelectuales, en cierta forma se hizo trizas a partir de ese momento, ¿no? Usted cuando era pequeño, tengo entendido que conoció a su padre cuando tenía 10 años, y Sí. he leído que su padre era un hombre autoritario. Muy autoritario, sí. Me pregunto cómo eso ha influido en su modo de escritura. Yo creo que influyó mucho. Mi padre influyó mucho sin saberlo, sin quererlo, porque él veía con mucha hostilidad mi vocación literaria. Él pensaba que una persona que se dedicaba a escribir pues iba a ser un fracaso en la vida. Y yo creo que yo me afirmé muchísimo en mi vocación, porque era, sin darme cuenta en esa época, pero era muy niño, pero me afirmé muchísimo porque era una manera de resistir la autoridad de mi padre que yo detestaba. Y entonces la literatura a mí representó, creo, eso, como una manera de resistir, de defender mi propia, digamos, personalidad ante esa figura que yo la veía como una figura aplastante, ¿no? Que me brutalizaba, me anulaba. Quizá mi odio a los dictadores y a las dictaduras viene de esa relación tan difícil con un padre autoritario. Y además, ¿no? Usted estudió en una parte de su vida en un colegio militar. Estuve 2 años en un colegio militar donde me metió mi padre porque pensó que una instrucción militar iba a acabar con mi vocación literaria. Se equivocó afortunadamente, porque me dio la experiencia que me permitió escribir mi primera novela, La ciudad y los perros. Yo la escribí porque estuve en ese colegio militar 2 años enviado por mi padre para que me quitaran la vocación literaria.
Oye, creo que no lo logró. Fíjese que al final la vocación democrática y de libertad para escribir creo que triunfó sobre O sea que tengo que estarle agradecido a mi padre. Oye, sí. no sé, creo Así que es es un la precio, vida, es un así es la precio muy vida. caro, pero a veces los pueblos aprenden a apreciar la democracia cuando padecen de dictaduras. Así es, Tenemos efectivamente. que hacer una pausa, hay muchas cosas que quiero preguntarle. Muy bien. Hace 4 años el presidente de la República, Hugo Chávez, le propuso un debate, al final ese debate no se dio, pero estuvo pues, a punto de debatir con él. Me pregunto si en esta oportunidad, ¿por qué no ha pensado en sentarse a conversar o debatir con el presidente Nicolás Maduro? Que me lo responda al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos.